Amigos, últimamente los videos de Solo Leveling Ragnarok han tenido muy poco apoyo, por lo cual les agradecería mucho que compartieran este y los demás videos de la playlist para que la gente se entere que estamos narrando esta increíble historia. Y sin más que agregar, comencemos con el resumen del día de hoy. Es así que mientras el hijo de Song Jinwoo se prepara para pelear con sus sombras respaldándolo, el sistema le avisa que una misión urgente ha llegado, pues debe eliminar a Lee Min-sung, quien se encuentra poseído por el apóstol de Itarim para obtener sus memorias. Al leer la misión, nuestro prota piensa que al parecer el momento por fin ha llegado y que ahora deberá matar a un humano. Por su lado, el apóstol de Itarim tan solo lo observa en silencio y vemos que dentro de sí este piensa que todo esto es muy extraño, y si acaso este cambio que siente es el resultado de que comprenda sus propias emociones, ya que con las memorias de su forma principal que permanecieron en el fragmento puede que sea capaz de entender las emociones que siente después de encontrar a la oscuridad, o sea, Song Jinwoo, y que ahora puede decir que lo que siente es curiosidad sobre el más fuerte, puesto que es un ser poderoso de una dimensión diferente, un ser que detuvo un ejército de una dimensión distinta a la suya por sí mismo, y que él quiere conocer más sobre la oscuridad y ese ser que ostentaba tanto poder y se mantenía distante en el centro. Y sin más, observando directamente a Song Suho, se pregunta si él será capaz de darle una respuesta. Es así que la batalla comienza con nuestro protagonista lanzando a la enorme serpiente al ataque en un cuadro simplemente brutal. Sin embargo, antes de que se acerque lo suficiente para dar una mordida, el apóstol de Itarim lanza un rápido atajo con su espada y la parte por la mitad. El problema parece que entre la sombra que se desvanece, Song Suho se materializa en un parpadeo y le coloca un tremendo puñetazo que apenas se alcanza a bloquear con su espada. Es de esta manera que mientras le envía los rápidos golpes de nuestro protagonista, el apóstol se pregunta si acaso está usando a sus soldados como distracción y si de verdad tiene tanta confianza en combates cuerpo a cuerpo. No obstante, sin pensárselo más, decide pasar al ataque de nuevo y lanza otro atajo con su espada que Suho se ve obligado a esquivar haciéndose hacia atrás. El caso es que al verse obligado a retroceder, Suho decide atacar con sus enormes y empieza en respuesta, y luego Ezil aparece a la espalda del apóstol para hacer un ataque en pinza, y sin dudarlo pero ni un segundo lanza su golpe con la decisión reflejada en la mirada. Sin embargo, el apóstol es aún más rápido y mueve la cabeza solo lo necesario para esquivar el golpe, y luego con un rápido movimiento toma el arma de Ezil y la levanta del suelo con facilidad mientras le dice con rabia que ella no es un soldado de las sombras. Es así que al verse en esa situación el terror se refleja en el rostro de Ezil. Pero antes de que algo más suceda, Suho interviene con una brutal patada en la quijada del apóstol, el cual se ve obligado a soltar a Ezil. No obstante, tras unos segundos el apóstol tan solo voltea la cabeza lentamente con la ira desbordándose por sus ojos, y le pregunta por qué no está utilizando a sus soldados de sombra, a lo que Suho responde que puede mostrárselo si quiere, y en cuanto lo hizo unas enormes manos atrapan al apóstol de Itarim por detrás y sin más lo levantan del suelo con una sorprendente facilidad. El caso es que en cuanto el apóstol es levantado del suelo vemos que comienza a cubrirse de inmediato con arena, y mientras nuestro protagonista prepara uno de sus increíbles golpes, el apóstol tan solo continúa cubriéndose con la arena. Es de esta manera que sin perder ni un segundo más, Suho lanza su golpe listo para terminar la batalla ahí mismo, mientras el apóstol tan solo lo mira con calma a la vez que la arena termina de cubrirlo. Y así, justo en el momento en que nuestro protagonista está por impactarlo, la arena está ya frenando el golpe y cubriéndole la visión, por lo que no le queda más que hacerse hacia atrás mientras el polvo se expande. Es así que tras unos segundos entre la arena aparece la silueta del apóstol, y luego antes de que nuestro protagonista pueda reaccionar pasa a toda velocidad cortándolo a él, a Ezil y a sus sombras mientras se pregunta si es egoísta de su parte el deseo de volver a sentir aquella misma emoción. El caso es que al terminar este brutal ataque el apóstol dice que es realmente decepcionante, pues cuando se enfrentó a los soldados de la oscuridad esos eran guerreros entrenados cada uno con una voluntad individual, y que fue como si estuviera enfrentándose a un ejército disciplinado, a diferencia de ahora, pues el poder de Suho es solamente similar en apariencia, y que ahora puede estar seguro de que sus habilidades son completamente diferentes. Y luego, como para humillarlo más, dice que no puede creer que tenga tanta autoridad, y aún así ser completamente incapaz de aplicarlo en combate, por lo que en el mejor de los casos es simplemente mediocre. Y al escuchar todo esto a nuestro prota no le queda más que voltear la mirada mientras piensa que Lee Min-sung se volvió más difícil de enfrentar desde que el apóstol de Itarim lo poseyó, y que su poder ahora sí es el de un rango S. Y en cuanto lo hice, el apóstol pasa de nuevo al ataque en un cuadro simplemente épico que tan solo me hace decir: imagínense lo animado. Es de esta manera que mientras se lanza el ataque, el apóstol dice que la razón por la que la oscuridad parecía solitaria fue porque a este mundo le faltaba un ser que pudiera establecer una relación de igualdad con él, ya que para todos es prácticamente imposible comprender a un ser tan superiormente abrumador. Y mientras bloquea el ataque, nuestro prota se pregunta si acaso su padre lucía solitario. Sin embargo, no puede pensar nada más, pues en ese instante el golpe del apóstol comienza a resquebrajar sus guantes, y en cuanto el ataque termina estos se hacen completamente añicos ante la mirada de sorpresa y terror de Suho, y luego antes de que pueda
siquiera moverse, el apóstol aparece frente a él y le atraviesa el pecho con un brutal golpe. Y al ver esto, Ezil no puede hacer más que soltar un grito de horror sin poder hacer nada para salvar la vida de su compañero. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá la siguiente parte, así que no olviden dejar su like y compartir para llegar a la meta más rápido. Luego de que el pecho de Suho es atravesado por el apóstol de Itarim, este le dice con frialdad que comparado con los poderes que tiene su existencia en sí no es refinada, y que por eso tomará la autoridad de la oscuridad que él tiene, que sabe que puede convertirlo y tomar su habilidad por cualquier medio necesario, y que si eso ocurre podría llegar a entender las emociones que la oscuridad sintió. Por su lado, Suho lucha con todas sus fuerzas por sacar de su pecho la espada del apóstol de Itarim, mientras se pregunta a qué se refiere con eso de que su existencia no es refinada comparada con los poderes que tiene, y que pensando en ello Lee Min-sung dijo algo similar, y recuerda cómo lo llamó un personaje ambiguo sin identidad que solamente hace lo que la sociedad le dicta, y que si no le hubieran dado poderes por mera suerte acabaría siendo un simple extra. Es así que con esto en mente Suho se pregunta si necesita algo más aparte de estadísticas y habilidades para volverse más fuerte, y sin más recuerda un momento en el que veía televisión con Beru, y este le preguntó por qué no estaba usando el cambio de arma a forma de sombra recientemente, a lo que este responde que es porque el cuerno de Vulcan tiene mayor ataque, y que también está usando las habilidades de vínculo y autoridad del gobernante, además de que está comandando a las sombras al mismo tiempo, por lo que si incluyera el cambio a forma de sombra no tiene confianza de que pueda pelear apropiadamente. Ante esto Beru le dice que está seguro de que eso sería posible para un genio como él y que él se lo garantiza, pero Suho le dice que incluso le había dicho que su padre nunca usó el cambio de forma en combate y que debió tener alguna razón para no hacerlo, así que él seguirá el mismo camino, y ante esto a Beru no le queda más que decir que si eso es lo que él decide, así será. El caso es que con esto en mente Suho se pregunta cuándo fue que estableció sus límites tan fácilmente, y de inmediato recuerda sus días en la universidad cuando aún no era un despertado, y dice que el hábito que tenía de comprometerse después de fallar antes de ser un despertado sigue ahí, que pensaba en ello en esos momentos, pero que no ha dibujado una sola cosa después de haber despertado, aunque él disfrutaba mucho hacerlo. Luego de esto nuestro protagonista recuerda de nuevo a Lee Min-sung diciéndole que probablemente no sabe ni lo que quiere para él mismo, y que habrá un momento en el que tenga que tomar una decisión influenciado por la situación, y tan solo dice que todo es justamente como él lo dijo, que ha estado haciendo lo que el sistema le dice para poder conocer a su padre y encontrar a su madre algún día después de volverse fuerte, pero que en realidad no puede pensar una sola razón por sí mismo para realizar dicha tarea. Es así que sin saber qué hacer, Suho se pregunta por qué ha estado intentando seguir los pasos de su padre todo este tiempo, pues la persona que su padre necesita no es una réplica, y para encontrarlo necesita hacer algo que solo él pueda lograr, y en su mente la única imagen que aparece es la de un lápiz trazando algo sobre una hoja de papel. Es así que de vuelta al presente nuestro protagonista con sus últimas fuerzas levanta la mano y dice la palabra Surja mientras el apóstol de Itarim lo levanta más y más haciendo más grande su herida. El caso es que mientras espera que Suho muera, el apóstol dice que ahora que lo piensa los soldados de sombra eran seres inmortales que seguían reviviendo, pero que los de Suho sin importar cuántas veces revivan siguen sin ser una amenaza para él. Sin embargo, en cuanto dice esto las sombras de Suho tras él comienzan a remolinarse y a mezclarse unas con otras, y al darse cuenta de esto el apóstol se pregunta si acaso están combinándose entre sí, y que nunca vio algo así incluso durante la batalla contra la oscuridad, y no puede hacer más que preguntarse si acaso se trata de una quimera, mientras las aterradoras sombras se lanzan hacia él. Es de esta manera que mientras las sombras atacan al apóstol, Suho rápidamente llama a Grey y de inmediato su mirada comienza a iluminarse mientras comienza la fusión con su compañero. Sin embargo, antes de ver qué pasará en la batalla tenemos un recuerdo de Suho, en el cual este camina con sus padres de la mano mientras dice que su padre es genial y pregunta si podría ser detective como él cuando crezca, y luego cambiando rápidamente de parecer dice que también podría ser un gran atleta como su madre, y se pregunta si puede volverse fuerte como ella. Ante tantas preguntas del niño, Chajae le acaricia la cabeza y le dice que ella y su padre decidieron algo cuando nació, y que eso fue que no interferirían en sus sueños, así que si es algo que quiere hacer seguramente puede lograrlo. Al escuchar esto el pequeño Suho dice que él quiere ser fuerte y genial como sus padres, y Chajae tan solo responde con ternura que si eso es lo que quiere entonces puede lograrlo, pero que le gustaría que antes de decidirlo se pregunte a sí mismo si eso es lo que realmente desea. Es así que de vuelta al presente Suho dice que no sabe por qué le vino a la mente lo que su madre dijo en ese momento, pero que ahora se da cuenta que en algún punto simplemente comenzó a seguir los pasos de su padre sin hacerse preguntas, sin cuestionarse en qué es bueno o qué es lo que realmente le gusta. El caso es que ahora Suho recuerda sus días de universitario, y como cierto día su maestro notó que siempre dibujaba hormigas, y le dijo que si siempre dibujaba lo mismo no mejoraría. Ante eso nuestro prota le responde que si mira un poco más a detalle se dará cuenta que no es así, y en cuanto su maestro lo hace reconoce que tiene razón, y
y que su dibujo es bastante peculiar, ya que normalmente si alguien dibuja siempre lo mismo es fácil quedarse atrapado en formas similares, pero que al parecer mientras él más dibuja, más libre parece volverse. Y luego señalando una figura en específico dice que especialmente esa, y le pregunta si no cree que ya no puede llamarse una hormiga. Es de esta manera que de regreso a la batalla Zuho parece tener una realización, y dice que el que haya obtenido la transformación de sombras más rápido que su padre debe ser porque el sistema ajustó sus características, y que ya no la rechazará, y en su lugar usará un estilo de combate que aproveche por completo la transformación de la sombra, por lo cual comenzará a dibujar sombras libres sin estar atado a una forma específica. Es así que en un momento que nadie esperaba, las sombras de Zuho comienzan a volver hacia él poco a poco, y al ver esto Beru dice que los soldados sombra de los alrededores están siendo arrastrados hacia el joven monarca, y que incluso a él le cuesta mantener su forma. Ante esto Ezil de inmediato toma a Beru entre sus manos mientras le pregunta qué está haciendo el joven monarca, a lo que este responde que él tampoco puede saber bien qué está pasando, pero que puede que el joven monarca esté empezando a romper el cascarón, y tan solo vemos como las sombras siguen volviendo hacia nuestro prota. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Luego de que Zuho comienza a despertar su verdadero potencial, el apóstol se pregunta si acaso tenía un potencial oculto, por lo que rápidamente decide que esto es un problema y que debe acabar con él de una vez para inyectarle el fragmento estelar. El problema para él es que en cuanto dice esto, el arma de Zuho aparece frente a su rostro en un parpadeo, y tan solo tenemos un cuadro simplemente épico del apóstol alejándose de nuestro protagonista en el último segundo para evitar el mortal golpe. Ante esto el apóstol se pregunta qué sucede, pues según su información las habilidades de un cazador no deberían de crecer, y se pregunta si acaso es a lo que llaman un segundo despertar. El caso es que con este nuevo poder despertado, Zuho cura la herida de su pecho, y luego sin más se termina de cubrir de sombras y endereza su postura para enfrentarse de nuevo al apóstol a la vez que una enorme sombra se coloca detrás de él lista para seguir sus órdenes. Es así que antes de comenzar la pelea, Zuho se pregunta si la transformación de sombras se limita solo a convertir sombras en armas, y que en realidad si considera las características de las sombras debería poder aplicarse de diversas maneras, y sin más la enorme sombra que invocó se lanza directamente hacia el apóstol. No obstante, antes de que lo toque, el apóstol la corta por la mitad con un rápido movimiento, y luego cuando otra sombra aparece a su espalda detiene el golpe moviendo la mano a toda velocidad, y le pregunta casi harto a Zuho si acaso no le había dicho que sus soldados no son una amenaza para él, y sin más aleja la segunda sombra con una rápida ráfaga de cortes. Sin embargo, al terminar este ataque la duda se refleja en su rostro, y es que frente a él Zuho ya se prepara para golpearlo usando la habilidad de Ezil, y ante este increíble cuadro tan solo puedo decir: imagínense lo animado. Es así que sin esperar ni un segundo más, Zuho sale disparado con un potente estallido de poder, y tan solo tenemos otro panel más allá de lo épico de nuestro protagonista lanzándose hacia el apóstol Deitarim listo para terminar esto de una vez por todas. Ante esto el apóstol dice con mucha calma que ese maná que posee ahora ciertamente parece peligroso, pero que nunca será golpeado por un ataque tan obvio, y una vez más se mueve a toda velocidad para correr de nuevo a Zuho, quien no puede hacer nada para evitarlo, y sale disparado hacia atrás muy herido. Pero esta vez las cosas son diferentes, pues Zuho abre los ojos en el último segundo y vemos que su mirada se ha iluminado a la vez que se pregunta cómo es que algo así es posible con la transformación de sombra. Y sin más tenemos otro cuadro simplemente espectacular en el que vemos a la sombra de Zuho aparecer detrás del apóstol preparando el golpe de Ezil que nuestro protagonista no pudo dar. Y ahora sí, sin poder hacer nada para evitarlo, el apóstol Deitarim recibe un impacto directamente en el rostro y sale volando sin poder evitarlo ante este brutal golpe. Es así que tras este increíble momento vemos al apóstol Deitarim estrellado contra una roca, y sin poder moverse tan solo piensa que transferir tu habilidad a otro soldado es un uso de la autoridad que no presenció de la oscuridad, y luego concentrándose en su cuerpo físico se da cuenta que no le salen las palabras, y que parece que eso es porque su mandíbula está rota. El caso es que decidido a no rendirse piensa que el cuerpo de Lee Min-sung aún puede moverse, y que debería poder pelear más tiempo si repone su mana sacrificando su fuerza de vida, pero que eso sí, un descuido más sería mortal. Pero justo Lee Min-sung recobra la conciencia y se pregunta qué rayos está pasando y si acaso ese mocoso lo dejó en ese estado. Al escucharlo el apóstol se pregunta sorprendido si acaso el tremendo golpe de Zuho lo despertó de su dominio. Por su lado Lee Min-sung, perdiendo el control cada vez más, se pregunta quién diría que ese mocoso lograría dejarlo así, y le pregunta al apóstol cómo se siente el alto y poderoso rango ese siendo dominado por alguien con un rango inferior a él.
Ante esto el apóstol le dice muy molesto que si no cierra la boca sufrirá las consecuencias. El problema es que esta vez, sin importarle nada, el cazador le pregunta qué podría ser lo peor que podría pasar, y si acaso piensa que tiene miedo de morir, y luego agrega que en realidad él solo odia que lo menosprecien, y que sobre todo odia que su existencia no sea reconocida. Es por esto que si puede darles a estos desgraciados una prueba de su propia medicina, definitivamente lo hará. Y sin más comienza a arrancar poco a poco la esencia del apóstol de Yttarim para luego retar a Zuko para que lo ataque, pues si no puede ser el protagonista de esta historia, entonces interpretará fielmente el papel que le fue asignado. Y justo en ese momento termina de arrancarse la coraza del apóstol de Yttarim, a la vez que declara que ese es su rol final como el villano de esta historia. Y vemos su rostro totalmente deformado por la ira que lo consume por dentro. No obstante, antes de que pueda reaccionar, Zuko aparece frente a él en un parpadeo, y luego, sin darle tiempo a reaccionar, se lanza al ataque y le coloca un fuerte y preciso golpe en el pecho, el cual es tan, pero tan fuerte que destroza todo, incluso detrás del apóstol. Es así que en cuanto recibe este golpe, Lee Min-sung tan solo suelta un grito ahogado, y mientras intenta decir algo con su mandíbula destrozada, el control del apóstol termina de romperse, y lo único que puede hacer es pensar que no solamente apesta que su estómago haya sido perforado, sino que tampoco puede decir sus últimas palabras ya que su mandíbula está rota. Que cuando ese alienígena se apareció frente a él pensó que tenía una oportunidad para arreglar este mundo roto, y que nunca imaginó que terminaría así, con su vida siendo una porquería desde el cataclismo. Sin embargo, con sus últimas fuerzas el cazador dice que él es la superestrella Lee Min-sung, y se prepara para volver al ataque. Pero antes de moverse algo llama su atención, y se pregunta por qué ese mocoso lo está mirando con lástima. Y en cuanto lo dice vemos a Zuko sosteniéndole la cabeza con el terror reflejado en la mirada por lo que está a punto de hacer. Y sin más, lo siguiente que vemos es como el brazo de Lee Min-sung cae pesadamente en cuanto Zuko le parte el cuello. Es así que tras acabar con el cazador de Rangua, el sistema le avisa que ha obtenido puntos de experiencia y que ha subido de nivel, y luego que ha completado la misión de eliminar a Lee Min-sung y obtener sus memorias, por lo que lo felicita por haberlo logrado. Y tan solo tenemos otro cuadro de nuestro protagonista junto al cadáver de Lee Min-sung. El caso es que tras un par de segundos, Zuko dice que probablemente Lee Min-sung fue el que rió al final y no el apóstol de Yttarim, y que aunque no habló mucho con él, parecía alguien que se mantenía fiel a sus deseos. Y luego, sin más, declara que hay algo de lo que se dio cuenta gracias a él, y es que después de que se convirtió en un jugador, ha vivido con el único objetivo de encontrar a su madre y convertirse en alguien que pueda ayudar a su padre, por lo que mirando hacia atrás se da cuenta que había perdido su propio propósito, y que esa debe ser la razón por la que Lee Min-sung lo llamó un personaje ambiguo sin identidad. Es por esto que dice que recuerda cuando peleó con su padre en el tutorial, y que estaba asombrado con sus habilidades y al mismo tiempo desesperado por derrotarlo, por lo que el perderlo frustró mucho más, y dado que su padre se sentía tan inalcanzable e inmenso, se sentía obligado a hacer esto y que nunca volvió a pensar en ello. Es así que con esta realización Zuko dice que es bueno tener grandes ambiciones, y que ahora si va a volverse fuerte quiere ser el más fuerte de todos, más fuerte que el apóstol de Yttarim y más fuerte que los monarcas, e incluso lo suficientemente fuerte como para superar a su padre, y que esa es la identidad que ha decidido adoptar. Sin embargo, esta vez Beru tan solo le dice que cree que todo lo que dice es posible menos eso de ser más fuerte que Song, y Essie le pregunta también si no cree que sería un poco complicado volverse más fuerte que su padre, y a nuestro prota no le queda más que agradecerles por sus alentadoras palabras. El caso es que el sistema continúa dándoles recompensas por su batalla ganada, y al final le dice que ha alcanzado el nivel requerido para la misión de cambio de clase, y le pregunta si le gustaría aceptar dicha misión. Al leer todo esto, Zuko se sorprende, y dice que al parecer puedes cambiar de clase al llegar al nivel 40, y tan solo que parece que la sección de clase vacía de sus estadísticas finalmente será reemplazada. Pero justo en ese momento detrás de él alguien se comienza a preparar para un ataque, y vemos que a lo lejos el apóstol de Yttarim ha recobrado su forma original y se prepara para continuar la batalla. Es así que el apóstol dice que fue descuidado de su parte pelear así, y que no imaginaba que el de la máscara negra tendría tanto potencial, por lo que definitivamente debe volverlo su aliado. El caso es que el apóstol dice que una de las autoridades de su forma principal que recuperó una vez que los fragmentos se fusionaron es la balanza del cambio equivalente, y que esa habilidad le permite intercambiar lo que tenga algo con el mismo valor, y que ahora lo usará para intercambiar la fuerza vital de todos los creyentes cercanos por maná, y en cuanto lo dice los cazadores de los alrededores pierden la energía de inmediato. Es de esta manera que el apóstol de Yttarim comienza a llenarse de maná poco a poco, y luego sin más estira los brazos y comienza a condensarlo en las palmas de sus manos hasta crear otro de los cristales de maná, y ahora sí, sin dudarlo ni un segundo más, prepara su arco y la sonrisa de la victoria se refleja en su rostro. Mientras tanto
nuestro protagonista sin darse cuenta de lo que sucede, le dice a Beru que le dejara el resto para que examine las memorias de Lee Min-sung. Y mientras su sombra lo obedece, tan solo se pregunta si acaso Lee Min-sung comenzó a odiar el mundo después del cataclismo. Pero no puede pensar nada más, pues en ese momento su costado es destrozado por un potente proyectil que pasa como un rayo inevitable. Y lo único que alcanza a ver antes de caer mientras se pregunta de dónde vino el ataque es al apóstol de Itarim desde lejos después de acertar su tiro. Y ante este brutal momento tan solo puedo decir: imagínense lo animado. Y así, con Song Soo-ho siendo superado por el apóstol de Itarim y a punto de caer en su dominio, es que llegamos al final de este resumen de Solo Leveling Ragnarok. Nos vemos la próxima semana para la última parte de esta primera temporada. Y suscríbanse para no perderse la siguiente parte de este video. Recuerden que tenemos uno nuevo cada semana. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.